Buenos días en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En esta mañana estamos iniciando una vez más una lección más, un programa más del Instituto Bíblico Radial, aquí en la emisora Manantial de Vida Radio. Y ya estamos aquí, de verdad, bendecidos. Es un placer poder estar nuevamente con usted en esta mañana. Estamos seguros que su vida está siendo bendecida grandemente por el poder de la palabra, por la dirección del Espíritu Santo que nos da a nosotros los hijos del Señor. Así que saludos, muchos saludos, muchas bendiciones a usted que nos está sintonizando ya en esta bendita mañana, ahí donde se encuentre, en su casita, en el trabajo, en el negocio, en el taller, a través de su celular, a través de la internet también. Le bendecimos en esta mañana y usted puede, si tiene una computadora, conectarse a internet para que usted pueda ver el programa en vivo a través de www.manantialdevidaradio.webs.com. Usted puede entrar ahí y puede usted sintonizarnos en esta bendita mañana. Así que es un gozo, la verdad, es una alegría, una felicidad poder estar aquí para poder compartir el mensaje de la palabra del Señor. En esta mañana vamos a tratar con la lección 18. Con ello estaremos entrando ya, ¿verdad?, a una lección más en esta mañana. Bendito sea el nombre del Señor. La lección de esta mañana se titula Dios el Espíritu Santo, su morada y sellamiento. Vamos a elevar una oración y vamos a iniciar esta enseñanza de esta mañana. Así que acomódese ahí en su lugar y vamos a iniciar en esta mañana. Padre, en el nombre de Cristo Jesús estamos una vez más delante de tu presencia, bendito Dios. Tú sabes, Señor amado, que es un gozo poder estar ya en este espacio, Señor, poder ocupar estas ondas sonoras, esta señal que puede llegar hasta los hogares, Señor, de quienes nos escuchan a través de la radio, pero también a través de quienes, Señor, nos están viendo a través de la internet, Padre, y a través de la internet podemos llegar a muchos más lugares todavía. Por ello te damos gracias, te pido la dirección de tu Espíritu Santo para que en esta mañana podamos ser bendecidos a través de tu palabra. Tu pueblo, Señor, pueda ser enseñado, instruido, bendito Dios, para que no pase, Señor, lo que en el tiempo de Isaías dijo el Señor: mi pueblo pereció por falta de entendimiento. En esta mañana tenemos la oportunidad de poder escudriñar tu bendita palabra, maravilloso Dios. A ti sea, papá lindo, la gloria y la honra que solamente usted merece. Gracias, Dios, en esta bendita hora. Vamos a hablar entonces acerca de la lección 18, Dios el Espíritu Santo, su morada y sellamiento. ¿Sí? El día de ayer hablamos acerca de la regeneración y dijimos que en la lección de ayer que estrechamente relacionados con la palabra regeneración encontramos los términos de nacimiento, resurrección espiritual y una nueva creación.
Todos ellos, amados, recalcan de una vida nueva, ¿sí? Ya se ha mencionado al Espíritu Santo en su obra de creación y de levantamiento de entre los muertos de nuestro Señor Jesucristo. El pecador está muerto espiritualmente y necesita ser resucitado espiritualmente. Ayer citaba una escritura en el libro de Efesios capítulo 2 y versículo 1, donde dice, y Él os dio vida, y él os dio vida cuando vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados, ¿sí? El hombre en su pecado está muerto, no ha resucitado espiritualmente. Necesita resucitar espiritualmente. Bendito sea el nombre del Señor. Visto, dijimos, desde otra perspectiva, el pecador necesita ser creado de nuevo. Hablamos también acerca de 2 Corintios 5:17, cuando la Escritura dice, el que está en Cristo, nueva criatura es, todas las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces, nuestra relación, con el Señor, con el Espíritu Santo, viene a ser a través de ese nuevo nacimiento, a través de esa nueva resurrección espiritual y a través de también de esa creación, ¿verdad? Ese nuevo hombre. Bendito sea el Señor. Viendo esto, el apóstol Pablo dice que el no regenerado ha sido cegado espiritualmente por Satanás, ¿sí? Ha sido cegado espiritualmente por Satanás. Cuando Jesús dijo que la persona no regenerada no puede ver el reino de Dios, según San Juan 3:5, estaba hablando de visión espiritual. La persona no regenerada no puede recibir las cosas espirituales, ¿sí? La noción está disponible, o la bendición está disponible solo para el regenerado. De esta manera, hermanos, en la regeneración vemos otro punto también que quiero hablar en esta mañana, es acerca de la adopción, ¿sí? Ya como creyentes, como hijos de Dios, hemos sido adoptados por Jesucristo, nuestro Señor, ¿sí? Los creyentes han sido adoptados en la familia de Dios por la obra del Espíritu Santo. Han recibido el Espíritu que ahora los adopta como hijos y les permite clamar Abba, Padre. En Romanos capítulo 8 y versículo 15 dice esto acerca de cómo el creyente puede clamar Abba, Padre. Dice, pues no habéis recibido, dice el apóstol, el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. Entonces, ya como creyentes, como hijos de Dios, en el proceso del Espíritu Santo de regenerarnos, nosotros también hemos sido adoptados, ¿verdad? Primeramente adoptados, ¿sí? Como hijos de Dios. Ahora pertenecemos a la familia de Dios por la obra del Espíritu Santo. Bendito sea Dios. Repito, solamente los que pertenecen a la familia de Dios y que son llamados hijos de Dios son aquellos que han recibido el Espíritu Santo a través de una conversión, a través de creer, a través de arrepentirse y creer en el Hijo de Dios como su único y bendito Salvador. La adopción, amados, en días del Nuevo Testamento quiere decir básicamente lo mismo que hoy. El hijo adoptivo tenía derecho a todos los privilegios que los hijos biológicos recibirían de sus padres. Lo mismo pasa con los creyentes.
Una vez nosotros fuimos hijos de Satanás, porque en San Juan 8:44 el Señor Jesucristo le dice esto a quienes estaban entre la multitud. En San Juan 8:44 dice la Escritura, cuando le está hablando el Señor a los judíos, dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla de mentira, suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Pero también en Efesios capítulo 2 y versículo 2 también podemos hablar de que si antes nosotros fuimos hijos del diablo, ¿verdad? Porque no habíamos nacido de nuevo, porque pecábamos. Dice también Efesios 2, dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo. El versículo 1 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Éramos por naturaleza hijos de ira. Pero ahora dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero dice: pero Dios, que es rico en su misericordia, por su gran amor con que nos amó, y aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, así que por gracia somos salvos. Bendito sea Dios. Ahora ya no somos hijos de ira, ahora ya no somos hijos del diablo. Antes éramos hijos del diablo cuando practicábamos el pecado. Por eso yo quiero mencionarle en esta mañana a usted que nos está sintonizando, que en clases pasadas vimos la paternidad del Padre, el Padre de la creación, como nuestro Creador podemos llamarle Padre, pero en lo espiritual no se le puede llamar Padre a Dios cuando todavía se está viviendo en pecado, cuando todavía no ha sido regenerada la persona, cuando todavía comete tantas atrocidades en el mundo, tanto pecado. Muchos dicen conocer a Dios, pero con sus hechos lo están negando. Entonces, ahora en la regeneración somos, o más bien en la adopción, Cristo nos ha adoptado, Dios nos ha adoptado y Él empieza a regenerarnos. Ahora, cuando esto va sucediendo, ¿verdad? Entonces, la Biblia dice que nosotros venimos a ser templos del Espíritu Santo. Vamos a hablar en esta mañana acerca de la morada del Espíritu Santo. ¿Dónde vive el Espíritu Santo en el hombre, en la iglesia? El Espíritu Santo, amados, viene a morar en todo el creyente, en todo el creyente. Si alguno, dice la Escritura, según Romanos 8:9, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. No solamente, amado radioescucha, usted puede decir en esta mañana es que yo creo en Jesucristo. Una cosa es creer en Dios, una cosa es creer en Jesucristo y otra cosa es que usted haya nacido de nuevo. Podemos encontrar muchas personas ahí diciendo yo creo en Jesucristo, yo creo en Dios, es que Él es todo, es que Él es el único, sí, Él es el único, Él es todo. Pero para que usted pueda recibir bendiciones, para que usted pueda ser regenerado, para que usted pueda ser adoptado primeramente como hijo de Dios, primero tiene que nacer de nuevo. Tiene que arrepentirse de sus pecados para que entonces el Espíritu Santo venga a morar en usted. Por eso Romanos 8:9 dice, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. ¿Sí? Entonces, en 1 de Corintios capítulo 6 y versículo 19 habla acerca de
de la morada del Espíritu Santo. Dice la Biblia, 1 Corintios capítulo 6, versículo 19, dice la Escritura: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis y que de Dios, y que no sois vuestros? Entonces, ¿dónde mora el Espíritu Santo? En el creyente. Hoy día, en todo aquel que ha recibido a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. El Espíritu de Dios entra en el corazón de la persona en el momento del arrepentimiento y de la fe, produciendo la regeneración. Ayer hablamos algunos aspectos o varios aspectos acerca de la regeneración. En la regeneración el Señor empieza a limpiar nuestras vidas, empieza a quitar ese odio, ese rencor, esa mentira, esa soberbia, ese orgullo, ¿sí? Empieza a quitar todo el Señor. El Espíritu, amados, se queda con los hijos de Dios siempre y cuando estos anden en obediencia a su voluntad, ¿sí? Está siempre presente para guiar y ayudar a los que se han entregado al Señor. Esta morada del Espíritu Santo tiene que ser distinguida de la llenura del Espíritu Santo. La morada del Espíritu Santo es necesaria para la comunión con Dios y la adoración. En una clase más del Espíritu Santo vamos a hablar acerca de la llenura, pero en esta mañana yo quiero decirle, esta morada del Espíritu Santo tiene que ser distinguida de la llenura del Espíritu Santo. La morada del Espíritu es necesaria para la comunión con Dios y con la adoración. En Filipenses capítulo 4, versículo 13, dice lo siguiente: bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Filipenses 3:3, En Filipenses 3:3 dice lo siguiente: porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Esto, amados, nos dice, ¿verdad?, que el Espíritu es necesario en nuestra vida para tener comunión con Dios y nosotros podamos adorarle. Por eso el apóstol dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Bendito sea el Señor. Además, amado hermano, es el Espíritu quien sostiene diariamente al creyente, porque Él es la fuente de nuestra vida espiritual. Esta morada del Espíritu fue predicha por el profeta Ezequiel en el libro de Ezequiel, capítulo 36, y versículo 25 al 27. Ezequiel 36, esto fue predicho. Ezequiel 36, capítulo 25 al 27. Dice la Escritura: bendito sea Dios, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Entonces, la morada del Espíritu Santo ya había sido predicha por el profeta Ezequiel. Tenemos también otra indicación maravillosa
de esta verdad la imagen del templo. Todo creyente es templo del Espíritu Santo, como ya leímos en 1 Corintios 6:19. ¿O ignoráis que vuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo? Entonces, como consecuencia, los creyentes deben glorificar a Dios en sus cuerpos, puesto que en ellos mora el Espíritu Santo. El apóstol Pablo, ¿verdad?, decía: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Bendito sea el Señor. Ahora, amados, le pertenecemos a Jesucristo. El Espíritu Santo trabaja en nosotros hoy en día, ¿sí?, y nos lleva a vivir una vida de victoria en el nombre de Jesús. Un punto que vamos a ver en esta mañana también acerca de lo mismo que estoy hablando es el testimonio del Espíritu. ¿Cómo puede? Es una pregunta, ¿verdad?, que deberemos hacernos. ¿Cómo puede alguien saber que verdaderamente ha nacido de nuevo? Una manera obvia es darse cuenta de que ha tenido lugar un cambio espiritual en su vida al arrepentirse de los pecados y creer en Cristo como Salvador personal. Esto nos puede llevar a ver si en verdad hemos nacido de nuevo. Tenemos que darnos cuenta de que hay un cambio espiritual en nuestra vida, ¿sí?, de que nos hemos arrepentido de los pecados que hacíamos antes y ahora obedecemos, creemos en Jesucristo como nuestro único y bendito Salvador. En el libro de los Hechos, capítulo 20, voy a darle una lectura. Hechos 20, en el libro de los Hechos, Hechos 20, 21, dice la Escritura de la siguiente manera: testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. El 20 dice: y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el testimonio del Espíritu y de qué manera podemos darnos cuenta es que nos hemos arrepentido, ¿sí?, y hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador. Entonces, el Espíritu Santo viene a nuestras vidas. Aunque pueda haber momentos de incertidumbre con respecto a esta nueva relación con Dios, a fin de cuentas, los creyentes deben descansar en las promesas de Dios, de que si verdaderamente reúnen sus condiciones, entonces son salvos: fe y arrepentimiento, independientemente de que haya o no emoción alguna que lo acompañe. Hay personas, a veces creyentes, que a la hora de recibir a Jesucristo como su Salvador se arrepienten. El pastor, el evangelista, el líder, no sé, alguien que le invita a aceptar a Jesús, al arrepentimiento primero y luego a la fe de Cristo y aceptar a Cristo como su Salvador. Pues hay diferentes momentos en ese aspecto. Algunos sienten el Espíritu Santo, lloran, tienen emociones. Otros simplemente aceptan al Señor, bueno, y digo simplemente no sienten algo. Y dicen y se preguntarán ellos: ¿será que el Señor está conmigo? Pues la hermanita de al lado estaba llorando y estaba sintiendo y yo no sentí nada. ¿Será que soy salvo porque no sentí nada? Bueno, el aceptar a Jesús y no sentir nada en alguna ocasión cuando nosotros nos convertimos, eso, hermanos, no le diré que
el sentir algo no es garantía, o el no sentir algo no es garantía de que, de que Cristo no esté con nosotros. Si nosotros hacemos una declaración de fe sincera, aunque usted no sienta nada o sienta algo, la palabra se cumple. Y ahí usted estará recibiendo a Jesucristo y estará pasando a la familia de Dios. Entonces, esto es independiente de que haya o no emoción alguna que le acompañe. Sin embargo, Dios ha ofrecido una provisión adicional. El Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. En el libro de Romanos, capítulo 18, capítulo 18, versículo 16, dice la palabra que el mismo Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que nosotros somos hijos de Dios. En primera de Juan, capítulo 3 y versículo 24, también dice lo siguiente. Dice, y el que guarda sus mandamientos, permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Él, ¿sí? Y Dios en Él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Entonces, se nos ofrece a nosotros o se nos da, amados míos, a través de la Biblia, de qué forma el Espíritu Santo está con nosotros. Todo creyente tiene a su disposición un testigo interno que le asegura que verdaderamente es el Hijo de Dios, o Él es Hijo de Dios. De algún modo, tranquilo e inexplicable, el Espíritu de Dios le comunica a nuestro espíritu humano que no hay barrera entre Dios y nosotros, porque por el Espíritu tenemos acceso al Padre. Pero aquí, le repito, y dice, y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Es decir, que cuando tenemos al Espíritu Santo en nosotros, pues lógico, vamos a guardar sus mandamientos, vamos a obedecer su palabra. Bendito sea el Señor. En la morada del Espíritu Santo también se produce algo que la Biblia dice en la Escritura, ¿verdad? O Dios dice en la Escritura, en la palabra. Y esto es la santificación. Cuando Dios viene a vivir, el Espíritu Santo viene a vivir en el creyente, ¿sí? Entonces es un creyente regenerado, ya dijimos que es adoptado, ¿verdad? Por el Padre con todos los privilegios, como que si fuera un hijo biológico. Y a través del vivir del Espíritu Santo en nosotros, entonces también viene la santificación. La santificación es una de las obras más importantes del Espíritu Santo. En el libro de Romanos, capítulo 15, y versículo 16, dice lo siguiente. Dice, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. En Primera de Corintios, capítulo 6, versículos 11 y 12, dice también lo siguiente, la palabra del Señor. Primera de Corintios 6, 11, 12. Dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados. ¿Qué cosa? Le voy a leer el contexto del versículo anterior, o el versículo 9.
Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, escuche bien esto, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, escuche bien esta palabra, ni los que se echan con varones, o sea, a los homosexuales le está hablando, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, o sea, mal hablados, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y cuando ya somos cambiados, dice el apóstol, cuando ya hemos sido, cuando el Espíritu Santo está en nosotros, dice el Espíritu Santo, y esto erais algunos, ¿sí? Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Así que, hermanos, el que el Espíritu de Dios viva en nosotros, debe haber santificación. El Señor dijo en 1 de Pedro 1:15 y 16, dice, sed santos porque yo soy santo, porque sin santidad nadie verá al Señor. Entonces todas aquellas personas, incluyendo a los hijos de Dios que ya algún día aceptaron a Cristo, dicen que nosotros no debemos ser esto. Dice, no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras. Para usted que me está escuchando en esta mañana, seguramente que usted tiene una religión tradicional en cuanto a santos. Es necesario hablarle la palabra de Dios. Es necesario que no por llegar a una iglesia, pues, y estar ahí, ¿verdad? No de acuerdo a la palabra, sino en la idolatría, en tantas, ¿cómo le diré? En tantos sacramentos inventados por el hombre, donde usted, pues, mire, ya hemos visto que hasta se está esparciendo, pues, el trabajo entre ellos para evangelizar. Pero ¿cómo evangelizar si no está bien la doctrina? ¿Cómo evangelizar si la palabra no se está viviendo? No hay un nuevo nacimiento, ¿sí? Entonces, aquí dice el apóstol, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Bendito sea el Dios de la gloria. ¿Sí? Mire usted, la palabra santificación del griego hagiasmos o hagiosune procede de la misma raíz que la palabra griega para santo, de hagios. En el Nuevo Testamento, las palabras santificación y santidad traducen la misma palabra griega y se usan indistintamente y se usan indistintamente. La idea básica de la palabra griega es separación. O sea, la palabra santidad o santo quiere decir que cuando los creyentes son llamados a ser santos o santificados, se les está diciendo que se separen de todo lo que no es santo y que se dediquen a Dios. Hablamos un poquito ya de todo lo que no es santo. Por eso la iglesia cristiana comúnmente usa la palabra mundanos, porque practican todo lo del mundo. Y la iglesia de Jesucristo ha sido llamada a ser separada del mundo, llamada a ser separada del pecado. Bendito sea Dios. ¿Sí? También las palabras dedicación y consagración también se pueden usar para traducir la palabra griega. Bendito el Señor. La santificación como experiencia progresiva,
Santos, literalmente así, santos, es una designación que se repite en el Antiguo Testamento para todos los creyentes. La palabra santo se le atribuye a la iglesia que ha sido lavada con la sangre del Cordero, a la iglesia que tiene al Espíritu Santo en sí, en su cuerpo, en su ser, en su corazón. Bendito sea el Señor. Y de esto habla la Escritura. Voy a darle una lectura. 1 Corintios, capítulo 14 y versículo 33 dice: pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en toda la iglesia de los santos. Cuando se refiere esto a santos, no se está refiriendo a idolatría, no se está refiriendo a imágenes, se está refiriendo a la iglesia viva, a la iglesia que en ese entonces estaba en el tiempo de Pablo, pero se refiere a la iglesia de hoy que también está viviendo. Cada creyente hoy en la tierra, en el cuerpo de Cristo, es un santo. No se la reserva para ninguna categoría especial de creyentes, ni muertos ni vivos. Más bien, todo creyente es santo. Esto no presenta ninguna dificultad si recordamos que santos quiere decir separados. Los creyentes son personas que se han apartado para el servicio a Dios. Por eso, amados, las Escrituras a veces hablan de la santificación como una experiencia pasada. En 1 Corintios, capítulo 6 y versículo 11, dice lo siguiente: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Esto dice acá que sucedió en el momento de la salvación, ¿verdad? Las Escrituras hablan de la santificación como una experiencia pasada que sucedió en el momento de la salvación, pero también hay un aspecto de santificación continua, ¿sí? A los creyentes se les llama ser perfectos, o sea, la santificación es progresiva. Somos justificados, somos santificados por el Espíritu Santo, pero ese es un estado que debe ir en crecimiento en nuestras vidas. Mire, la palabra a los creyentes se les llama a ser perfectos, ¿sí? Del griego teleios, palabra que se debe entender como entero o maduro. Es decir, 2 de Pedro 3:18 dice: antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y no quedarse satisfechos con el progreso o nivel de madurez que ya hayan alcanzado. Vemos en la iglesia de Cristo gente madura, ¿verdad? Porque ellos se han preocupado por madurar, se han preocupado por buscar más a Dios. Entonces, la palabra perfecto significa, da a entender como entero o maduro. Perfecto no quiere decir que no pequemos. Perfecto no quiere decir que ya somos ángeles de Dios, que ya no pecamos de ninguna manera. Esta palabra da a entender entero o maduro. En la iglesia de Jesucristo encontramos gente madura, ¿verdad? Que la verdad es muy poca, y gente que todavía sí es santo, sí tiene la santificación del Señor, pero se ha estancado, no ha procurado su madurez espiritual. Y esto, hermanos míos, no debe quedarse estancado, más bien no debe quedarse satisfecho con ese nivel de santidad, sino que este nivel debe ser un progreso, debe ser progresivamente un nivel de madurez. Bendito sea Dios. Aunque la santificación no es un proyecto de hágalo usted mismo, los creyentes maduran espiritualmente solo en la medida en que se sometan más al Espíritu Santo. El llamado es, según 2 de Corintios 7:1, dice: purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu, para completar en el temor de Dios la obra de nuestra santificación. Purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo
y el Espíritu. Bendito sea el Señor. Pero solo el Espíritu, ¿sí? Pero solo por el Espíritu podemos en verdad hacer morir las obras del cuerpo. En Romanos capítulo 8, versículo 13, dice lo siguiente. Romanos capítulo 8 y versículo 13 dice: porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Sí? Entonces, acá, en esta porción nos enseña: porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Es decir, que aún teniendo el Espíritu Santo en nuestras vidas, si no buscamos continuamente a Dios, podemos apagar al Espíritu en nuestras vidas. ¿Sí? Dice el apóstol Pablo que los creyentes, nosotros debemos experimentar una transformación continua de su entendimiento o actitud. En Romanos 12:2 dice que no nos conformemos a este siglo. Dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cada día nuestra mente se debe renovar en el poder del Espíritu Santo, ¿sí? Debe renovarse cada día más. Bendito sea el nombre del Señor. Así que, bueno, también encontramos que esta renovación es el resultado de la obra del Espíritu Santo del Señor en nosotros. Segunda de Corintios 3:18 dice lo siguiente: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. La santificación entera o madurez espiritual total es un ideal hacia el cual, hermanos míos, debemos esforzarnos con la ayuda del Espíritu Santo. Pero los creyentes no deben condenarse por no haberla obtenido. La medida importante de nuestra santificación es el progreso hacia la meta. Bendito sea el Señor. Las Escrituras, amados, presentan un contraste importante entre la carne y el Espíritu. Vamos a Romanos capítulo 8, versículos 5 al 9. Dice lo siguiente: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Escuche bien: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros, le habla al creyente, no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Entonces, lo que el apóstol dice aquí en términos de carne, él quiere decir cualquier cosa que milita contra el Espíritu de Dios, o sea, las obras de la carne, son lo opuesto de lo que produce el Espíritu. Por ejemplo, en Gálatas capítulo 5 habla acerca de la carne, de los deseos de la carne. Gálatas capítulo 5 podemos encontrar ahí qué cosa habla acerca de la carne. Dice el versículo 19: manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia,
idolatría, hechicerías, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino del Señor. Entonces, hay un contraste cuando se habla del fruto del Espíritu. Dice el versículo 22 de Gálatas 5, dice, mas el fruto del Espíritu, lo que el Espíritu Santo trae a nuestras vidas, es amor, ¿sí? Amamos, ya no hay odio, resentimientos, amargura, rencor en nuestro corazón, o al menos no lo debe de haber en un creyente, si tiene el Espíritu Santo. Dice ahí que tenemos gozo, nos gozamos siempre, bendito sea Dios. Un creyente debe andar siempre gozoso porque tiene al Espíritu Santo, porque es libre. Tenemos paz, ¿sí? Tenemos un programa en la radio que se llama Paz en la Tormenta, y en la tormenta nosotros los creyentes podemos tener paz, porque esa paz nos las ha dado Cristo el Señor. Paciencia también, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y dice la Escritura aquí que contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Repito lo que dice el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Bendito sea el Señor. El creyente pudiera sincera y legítimamente preguntar, ¿cómo puedo saber que estoy logrando algún proceso espiritual? ¿Cómo sé si verdaderamente ando en el Espíritu? Una medida muy significativa es el grado en el cual manifestamos el fruto del Espíritu. Se caracteriza nuestra vida, o sea, ¿de qué manera nosotros tenemos un logro espiritual? Bueno, preguntémonos acerca de esto, ¿sí? Damos amor, estamos alegres, nos gozamos, hay paz en nuestra vida, o cualquier tormenta nos desubica, nos desorienta, empezamos a hacer cosas indebidas, nos desesperamos. Entonces nos falta crecer más, nos falta practicar más cada día, ¿verdad? Progresar cada día más en nuestra comunión con el Señor. Bendito sea Dios. También una de las cosas que a través de la morada del Espíritu Santo viene a nuestras vidas es la glorificación. La experiencia del Espíritu Santo por parte de los creyentes es solo un bocado de prueba de la gloria que le espera cuando finalmente entren en la presencia del Señor. La morada del Espíritu en los creyentes es la garantía divina de la consumación de su redención. Quiero leer Efesios 4:30. Efesios 4:30. Dice la Escritura de la siguiente manera: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Esto, hermanos míos, la presencia, la morada del Espíritu Santo en los creyentes es la garantía divina de la consumación de su redención. Aquí vamos a hablar tres cosas así en esta mañana acerca de qué significa la glorificación y en un dado más las arras del Espíritu. El Espíritu es la garantía del griego arrabón de nuestra herencia espiritual, ¿sí? El término griego se refiere al enganche que se da en una compra como promesa de parte del comprador de que se pagará el precio total. Pablo también llama a esta idea las primicias del Espíritu en Romanos 8:23. El mismo Espíritu que levantó al pecador de la muerte espiritual a la vida espiritual, al final levantará el cuerpo mortal incorruptible del creyente para que sea un cuerpo espiritual. El cuerpo del creyente será levantado por el poder del Espíritu Santo.
El mismo que levantó a Cristo de entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes. Esto acerca de esto que estamos hablando en esta mañana, el Señor nos ha dado su Espíritu Santo como garantía a nosotros, ¿sí? Como su garantía de lo que vamos a recibir posteriormente en nuestra glorificación. Por eso hablamos aquí que primero el Espíritu es la garantía. Lo segundo es que el mismo Espíritu que levantó al pecador de la muerte espiritual a la vida espiritual, al final levantará el cuerpo mortal y corruptible del creyente, para que sea un cuerpo espiritual. El cuerpo del creyente será levantado por el poder del Espíritu Santo, ¿sí? Esto es lo que significa la frase, la redención de nuestros cuerpos. Algún día, bendito sea Dios, seremos semejantes a Cristo. Lo otro, en cuanto a la glorificación y en cuanto a la garantía de su Espíritu del Señor en nuestras vidas, mire, lo tercero es la resurrección del cuerpo del creyente será como la del Señor. Cuando el Señor aparezca, seremos semejantes a Él. ¿Sí? En 1 de Juan 3:2 dice, todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Hoy en día, bendito sea Dios, el Espíritu Santo está en nosotros, somos moradas del Espíritu Santo. Debemos caminar conforme al Espíritu Santo y no conforme a la carne. Pero aun cuando el Espíritu Santo está en nosotros, trabajando con nosotros en esta tierra, con la iglesia, aún dice el apóstol Juan, que cuando el Señor aparezca seremos semejantes a Él. Todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. El mismo Señor transformará nuestro cuerpo miserable para que sea un cuerpo glorioso. En ese momento, la redención de los creyentes será completa en todo aspecto. No solo su naturaleza espiritual, sino también su naturaleza física será transformada por el poder del Espíritu Santo. Es decir, concluyo, hoy en día, como seres humanos, hoy estamos en este cuerpo por su gracia, por la misericordia del Señor, estamos en este cuerpo, ¿verdad? Él nos ha traído, como dice Efesios 2, Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Estábamos muertos por el pecado, venimos a Cristo, ahora el Espíritu Santo mora en nosotros y las arras, las primicias que nos ha dado, las arras, es la garantía de su Espíritu para nosotros la iglesia, para los creyentes. Es la garantía de que un día Él nos va a levantar y va a redimir nuestros cuerpos y seremos semejantes a Él. Bendito sea el Señor. Él está trabajando con nosotros, llevándonos al poder del Espíritu Santo. Pero un día completará su obra. Nuestros cuerpos serán redimidos y entonces físicamente no seremos igual. Seremos transformados, porque la Biblia dice que carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios. Bendito sea Dios. Así que, amados, glorifiquemos al Señor, vivamos conforme al Espíritu. Dije hace un momento que la palabra santidad o santificación quiere decir separados del mundo para servir a Dios. Dijo el Señor en su oración hacia sus discípulos: Padre, yo te pido que no que los quites del mundo, sino que los guardes del mundo. Estamos en este mundo, pero podemos ser victoriosos en el nombre de Jesucristo. Cristo, a través de su Espíritu Santo, vive en nosotros. Alabado sea el nombre de Jesús, nuestro bendito Salvador. Bueno, vamos a orar. Mañana hablaremos más todavía del Espíritu Santo. Por esta mañana ha sido todo en esta lección. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo, gracias te damos en esta mañana
por permitirnos, Señor, estar delante de tu presencia y poder hablar acerca de la morada del Espíritu Santo, que es nuestro cuerpo. Somos templos del Espíritu, Señor, y tú estás esperando, Dios, que cada uno de nosotros como creyentes maduremos, caminemos hacia la estatura de un varón perfecto, o sea, de la estatura de un varón, de una mujer entera, madura, Señor, para, oh Dios mío, dar testimonio en esta tierra de que tú nos has cambiado, poderoso Dios. Padre eterno, en el nombre de Cristo, te damos gracias en esta mañana, Señor. Amén. Bien, hemos terminado. El Señor les bendiga. Mañana estaremos viendo una clase más. Por esta mañana ha sido todo. Nos despedimos. La paz de Cristo quede con usted.